Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más, ya casi el penúltimo episodio de análisis que tenemos en este 2025 y no por eso es un programa menos interesante, sino por el contrario, yo creo que es uno de los más atípicos porque tenemos buenas noticias en el panel y para eso vamos a empezar con los más normalitos y que no traen buenas noticias. Roberto Luevano, ¿cómo estás? Roberto, la esperanza viva de Guadalupe desde siempre. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bienvenido gracias. A Quinto Poder. Néstor Santa Cruz, el presidente del PRD, hoy no viene como presidente del PRD, viene como parte de la chaviza, lo pueden ver. Regularmente usted lo ve con una corbata, hoy no, hoy viene para hacer clic con toda la audiencia que tiene Quinto Poder. Néstor Santa Cruz, Néstor. Gracias. Bienvenido nuevamente aquí a Quinto Poder. Emilia Pesi. Emilia. Y Emilia. Emilia, oye, ¿sí supiste que se canceló por ahí una conferencia que iba a haber en el IPN? Sí, tuve conocimiento. Una gran movilización, una gran activación ciudadana para... Pues creo que hay que poner las cosas en su lugar y los espacios educativos se tienen que respetar. Muy bien. Y Mariano Casas, el titán de la Cuarta Transformación. El He-Man. El He-Man de la Cuarta, lo acaba de bautizar Roberto Luevano, el He-Man de la Cuarta Transformación. Y según Rubrum, el número 1 de las encuestas de su partido, encabezando Morena, para la capital. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares, los bloqueos, el fuego amigo y todo, pues ahí sigue gastando suela. Esperemos se traduzca en cosas buenas y convenios para Quinto Poder algún día que salgamos de esta pobreza que nos atañe. De la clase trabajadora marxista. Pero bueno, pues vamos empezando. Sin duda alguna la nota que se lleva esta semana y se va a llevar la discusión durante buen rato es la marcha de la generación Z. No sé si es bien llamado la marcha de la generación Z, pero sí es una marcha más de un corte opositor, motivada en un inicio por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Michoacán, por parte del crimen organizado. Una marcha que se activó de un grupo de jóvenes, de parte de los jóvenes. Luego se sumaron varias expresiones políticas que no precisamente pertenecen a la generación Z. ¿Qué impresiones nos puede dejar esta marcha, Roberto? ¿Es un éxito, no es un éxito? ¿Se puede traducir en algo muy legítimo de los ciudadanos o muy legítimo de los partidos de oposición? Yo creo que puede convertirse en la punta del iceberg, sin duda, porque lo que yo percibí fue que fue una marcha muy legítima, muy ciudadana, muy de la generación, de las nuevas generaciones, con una gran cantidad de información, con causas justas, con realidades justas, y que hoy, desgraciadamente, desde el gobierno desdeñaron, y que, contrario a lo que suponíamos, que la propia Presidenta de la República tomara con buenos ojos, que la sociedad se expresara, que la sociedad manifestara su molestia, lo que está pasando, la injusticia, mejores condiciones de seguridad para la ciudadana. Creo que si no se cuida y se sigue desdeñando y se sigue provocando lo que tanto se quejaban antes de blindar Palacio Nacional, el uso excesivo de la fuerza pública, pues puede ser la punta de un iceberg, Margo, que puede generar un cambio, ¿no? Y el punto de inflexión de lo que sucedió con Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, también es un tema que no se debe desdeñar. Yo creo que el sexenio pasado, el sexenio antepasado, con el presidente Peña, se desdeñó, no se atendió bien a Ayotzinapa y, bueno, fue la causante de un cambio en el siguiente. Entonces, son temas que desde el gobierno se desdeñan, no se atienden con claridad, no se les da la importancia que requieren y puede generar un cambio importante en la política del país. Emilia, ¿tú qué lectura le das a esta marcha? ¿Si crees que tuvo la profundidad que se dice? Es decir, que realmente fue impulsada por los jóvenes, pero ¿no crees que también fue tratada de utilizar políticamente por los políticos viejos de siempre? Porque luego vemos, nos faltó poco para ver a Vicente Fox arriba de una patineta con una gorra hacia atrás y a varios de ellos que no precisamente son generación Z tratando de acaparar la atención y llamar, eso ¿no? Es lo lamentable, pero tanto no me gusta el discurso como de la genuinidad, ¿cuál es la palabra? Lo genuino. Genuinidad.
de la marcha como el otro opuesto completamente, de decir que se cooptó completamente, ¿no? Creo que no podemos tener un análisis ni cortoplacista, ¿no? Argumentando que es resultado únicamente del gobierno actual o únicamente de los gobiernos del pasado, ni podemos tener un análisis en el que no leamos que hay demandas legítimas. Yo escuchaba a una chica que decía, a mi papá le hicieron lo mismo que le pasó a Carlos Manso y nadie marchó por él, pero exactamente en el otro extremo opuesto teníamos a estas personas que llamaban a Donald Trump a una intervención, de un sinsentido, y todos estos señores que conocemos de la política tradicional, gente de ultraderecha sobre todo. Creo que es un fenómeno que tiene que analizarse desde distintas aristas, porque no podemos decir que no es legítima, porque dejaríamos fuera a todas esas personas que sí estaban ahí genuinamente entendiendo que está sucediendo algo, como no podemos decir que fue cortada completamente o que no había intereses, porque sí los había. Claro. Los hay y siempre han estado ahí desde, quienes hemos participado en movilizaciones sociales, sabemos que siempre los actores políticos electoreros o electorales llegan a quererse meter en todas partes, ¿no? A querer capitalizar electoralmente la digna rabia, la movilización de la ciudadanía. Y lo triste es que muchas veces esa rabia, que sí es legítima, esa indignación que sí es sobre cosas que están sucediendo, también llega con poca información, ¿no? Y estas personas oportunistas le venden a esas personas la idea de que el problema es tan sencillo como cambiar un gobierno u otro. Y tenemos así décadas en el país, ¿no? Tenemos así muchísimo tiempo arrastrando modelos de seguridad económicos que atienden no solamente a intereses de un grupo específico en el país, de familias muy puntuales que siguen siendo millonarias mientras el cúmulo seguimos estando en la clase trabajadora, y por otra parte vemos también que hay intereses, pues, por supuesto, internacionales en desestabilizar al país. Entonces, si los actores políticos no tienen la capacidad de reconocer que no es momento de confrontaciones estériles, de proyectos vanos y de proyectos que realmente solo es como para jalar agua cada quien pasa un molino, pues nos vamos a aventar así otros, y va a venir otra generación con otra marcha, y va a venir otra generación, y vamos a seguir en la misma situación. Yo personalmente no asistí a esa movilización, yo sí vi muchos actores de derecha, pero yo también sé, y lo he dicho en este espacio, que quienes hemos perdido personas cercanas a causa de la violencia, tenemos ese sentimiento de indignación, no solo con esta administración o con la llamada 4T, sino también con toda la estructura de estrategia de seguridad que empieza desde el gobierno panista, y que se gesta antes con toda la estructura de los gobiernos del PRI, cuando sabemos se movía todos este poder, todos estos intereses, todos estos recursos para beneficiar a unos pocos. Entonces esto es la historia de nuestro país, por eso estamos obligados a conocerla para poder tener análisis serios, si no pues nos va a cargar el payaso, dicen por ahí, ¿no? Néstor, la oposición ha levantado fuerte la voz sobre el asesinato de Carlos Manso, algo muy lamentable en el país, como el asesinato de todos los mexicanos que ha pasado en los últimos años, pero es la misma oposición que se quedó callada hace 12, 14 años, cuando en Michoacán todos los días pasaban asesinatos, cobros de piso, era intransitable, y un grupo de ciudadanos, los autodefensas, comenzaron a tomar las calles y a rebelarse contra el sistema de opresión y de criminales que había. Y esos mismos partidos de oposición salieron a decir, es que no son las formas, como que el ciudadano va a rebelarse contra el narcotraficante, y como que el ciudadano va a tomar las calles, y como que el ciudadano va a tratar de hacer la chamba que no estamos haciendo nosotros. Pero, ¿y por qué ahí sí se quedaban callados? ¿Y por qué, a modo de conveniencia, hoy voy a levantar la voz contra el partido, que no soy yo, pero cuando el gobierno lo tenía la oposición, no decían absolutamente nada de todo el sufrimiento que tuvieron también los michoacanos en ese momento, ¿no? Pregunta, porque tú mismo estás dando la respuesta. Esas personas de las que tú hablas, pues son, por ejemplo, Lázaro Cárdenas Batel, que es el jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Que él fue gobernador en Michoacán por el PRD en aquel entonces, y que él fue el que le solicitó a Felipe Calderón. No, pero los autodefensas no fueron en el sexenio de Calderón, ¿eh? Bueno, pero ese es uno de los ejemplos. Pero estamos hablando de los autodefensas. Yo lo que creo que aquí debemos destacar es la ligereza y la responsabilidad y la incongruencia con la que quienes hoy
quienes detentan el poder se manejan al momento de cuestionar esta manifestación. Yo creo que esta manifestación, como cualquier otra, haya o no participación de actores políticos, haya o no participación o intereses que pudieran decirse que son ajenos a una lucha legítima, yo me pregunto, ¿acaso los políticos no tienen derecho a manifestarse, o acaso los priistas o los perradistas o los petistas no somos ciudadanos mexicanos y no tenemos también el derecho de manifestarnos? O sea, yo creo que dejando de lado eso, todas las manifestaciones son legítimas. Lo que nos debe de preocupar como sociedad, yo creo, es el hecho de que hoy en Morena se sientan dueños de la legitimidad, que digan, es que nada más nuestras luchas, nada más nuestras protestas son legítimas, y si no son de nosotros, entonces son ilegítimas, es la otra derecha. O sea, ya lo vimos hoy con al que ya le apodan el panzón millonario, el de la Casa Gris, el hijo de Andrés Manuel, que ese parece ser que es su único mérito, descalificando a la banda Molotov, cuando en realidad pues ellos se beneficiaron mucho de esa crítica, de esa crítica que hacían los artistas del régimen, y creo que la siguen haciendo. Ahora ya no los comparten, ahora ya no, o las encuestas que ponían a la presidencia de la República, su titular, en primeros lugares a nivel mundial, y creo que se desploman 20 puntos. Ya dejan de hablar de esas encuestas, y ahora sí esas encuestas son de derecha, y ahora sí son ilegítimas. Entonces, nada más cuando nos conviene, sí, cuando no nos gusta, entonces ya es ilegítimo y descalificamos todo. Ese es el tema, yo creo. Oye, Mariano, en los tiempos aquellos lejanos del PRI de Enrique Peña Nieto, hubo también manifestaciones muy serias como las de Ayotzinapa, que fue un tema que en su momento no se manejó de forma correcta y que hoy pueden ver es también en retrospectiva como un riesgo, pero las manifestaciones no estaban blindadas, no estaban bloqueadas, no bloqueabas accesos para que solo entraran por un solo punto, no blindabas Palacio Nacional, es decir, de repente comenzaron a volverse muy precavidos y cuidadosos y un poco hasta represores, ¿no? No creo, fíjate que yo estuve en algunas manifestaciones, por ejemplo, en una donde fue el apoyo al presidente, bueno, en ese tiempo era todavía candidato, donde también fue de las primeras marchas que hicimos en el movimiento cuando iniciaba la Cuarta Transformación, y marchamos desde Palacio Nacional, desde el Auditorio Nacional, y queremos llegar también al Zócalo. Y en esa ocasión gobernaba ya el PRD, no recuerdo exactamente el nombre de quien lo gobernaba. Mancera. Y en esa ocasión también nos privaron del espacio por una clase de yoga masiva. Una imposición también del gobierno cuando iba una marcha impresionante de todos los estados. Pero yo creo que siempre tenemos que velar por la seguridad. ¿Qué veo yo dentro de la marcha que comentas tú de esta generación Z? Uno que veo, me gusta ver a la oposición que sale a las calles a manifestarse. Por desgracia, no tienen una brújula, no tienen un sentido. Los mueve el odio, los mueve... O la frustración, ¿no, Mariano? Pues yo creo que es más el odio. Ahorita que escuchaba aquí al líder, ve lo que dijo, o sea, son calificativos despectivos hacia una persona, no es sobre lo que hacen. El panzón, el no sé qué. No, así le dijo. Tampoco es delgado, ¿eh? No, pero, pues, estamos hablando de un mensaje de altura de la oposición, donde se tienen que buscar cosas legítimas, donde la intención de tener un contenido fuerte de la oposición para mejorar un mejor país. Eso entiendo yo que esa es la iniciativa, y eso es lo que para eso buscaban una generación que en esencia se caracteriza por no estar identificado con el tema político, y que por eso desde un inicio citan una marcha hasta con logotipos ajenos, hasta del anime, que son irreverentes, que no buscan un tema del control, que no están a favor o en contra de algo más que del bien común. Esto es válido, pero el problema es que se convierte la marcha en puras consignas de odio. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Es algo que yo sí observé mucho, incluso las manifestaciones machistas, misóginas contra la presidenta. Así es. Que es muy válido hacer la crítica a su gobierno, a su gestión, pero no así hablar de su cuerpo o de alguna interpretación. Eso creo que estamos para rechazarlo de todas las formas posibles. Y también otra que dicen, esta gran manifestación de los jóvenes, como si durante todos estos años no hubiera otras manifestaciones, ¿no? Los normalistas que constantemente están manifestándose, incluso los grupos de mujeres feministas
que año con año varias veces salimos a las calles a manifestarnos y llega esta gran movilización, ¿no? Como invisibilizando también a todas esas personas, muchas de ellas sí son generación Z, ¿no? Y ahora esto es un gran boom. No dudo que sea legítimo, y yo comparto, ¿no? Creo que no hay blanco o negro, hay una gama de grises que hay que analizar, pero sí, yo comparto esa parte en la que no se puede hacer esto, porque no son insultos son insultos literalmente. No es hacia su gestión. No, para nada. Y que pareciera que, por ejemplo, en las marchas feministas, no, o sea, nadie habla sirvientas, del tema de su cuerpo, antisemitas, estamos hablando Israel, ¿no? Pero mira, el odio, la polarización que mismo. Pero no es válido, eso no lo valida. Pero bueno, a ver, quienes conocen cómo se maneja el gobierno sabe que incluso esas denostaciones o, como decía Emilia Pesci hace un minuto, de que Trump nos invada, etcétera, en algún momento pudieran ser hasta provocadas por el mismo gobierno para deslegitimar la propia marcha. Los actores políticos para déjame nada más terminar para deslegitimar la marcha. Los que promueven esas cosas. Nada más precisar. Deslegitimar la marcha. Segunda, toda marcha, y tiene razón Emilia Pesci, los electoreros siempre van a buscar el espacio y la fotografía para poder lograrla. Ahí es donde puede estar el error de cómo analizar esta marcha. Si tú te vas con esta parte y desdeñas la parte importante que también señalaba Pesci hace un minuto, ahí es donde puede estar el error. Y no es el error para el tema de la oposición o para los partidos. El error desde el gobierno de deslegitimar algo que puede ir creciendo todos los días. Porque además, ¿por qué se le pone generación Z? Porque es una generación diferente a la lógica que nosotros tenemos. Mi papá fue baby bloomer, ¿no? Yo fui generación X. Mi lógica es muy diferente a la lógica de la generación Z. Y cuando tú no entiendes cómo se comporta una nueva generación o no la comprendes, puede venir el error de un país sobre todo políticamente, lo catastrófico que puede ser no entender las nuevas causas. Eso le ha pasado a todos los actores políticos. Por eso yo digo, por supuesto que coincidimos que no es correcto lo que sucedió ahí y los que llegaron, etcétera, etcétera. Pero si tú te quedas solamente con esa parte de la marcha, sobre todo desde el punto de vista del gobierno, pueden cometer un grave error. Yo eso quiero dejarlo de base. Si ellos no analizan simplemente por el teléfono, Mariano, por el teléfono. Era lo que te decía ahorita. Yo aplaudo que la oposición se manifieste y que vaya a los espacios públicos a representar los intereses del bien común. Eso es válido. Pero habría que escuchar. Pero lo que sí es importante mencionar es que hoy los mueve el odio y no trae una brújula. Sí, es un validador. Le mueve el odio a unos actores. Si revisamos no solamente la marcha, porque ellos la citan y la ejecutan. Claro, porque eso es la verdad. Porque estaríamos muy mal y luego, si no vemos que obviamente quieren una coyuntura política, Mariano. Quieren hacer política. Por eso, y luego si sucede otra cosa, pero son las coyunturas. Trump ahorita, no los vi ahorita manifestando ni declarando, pero cuando Trump ahorita le dice a una periodista le insulta. Puerquita, claro. Eso lo tienen que manifestar allá. Yo no los veo. Pero les gusta ser voceros. La humanidad tampoco estamos viendo al gobierno. O sea, cuando Trump si tú te hace descalificativos al gobierno mexicano, en ese momento sí son voceros. Porque nos involucra a nosotros. Si tú te quedas con el análisis de lo que estuvo mal. No, yo lo que manifiesto es que la oposición no tiene ruta. No, bueno, pero eso no estamos hablando. Pero es que el tema, estamos hablando de una marcha. Pero fue una marcha de descontento. Es que no fue electoral. No estamos hablando de los partidos o de la oposición. No, yo estoy hablando de los partidos. Yo aplaudo, insisto, que la oposición vaya y se manifiesta en las calles. ¿Qué vio mal? Pues que no tienen ruta, no saben ni qué. No, pero nuevamente así como van y ponen cosas de judíos una marcha. o quieren atentar contra el cuerpo de una mujer.
Ok. ¿Quién tiene la mayoría de las preferencias Pero en el aquí país? fíjate que aquí Pues sí es decir eso. que en el discurso quien convoca a la marcha no es la oposición, No. es la ciudadanía. Exacto. Entonces también creo Pues, que tiene razón Roberto en decir, no, o sea, Habrá que revisar. Sí, bueno, tú estás No, aseverando revisar. algo que no puedes demostrar. No, Tú dices revisemos. que la Bueno, oposición como Tampoco podría Si- decir, si la marcha- no me consta si- que si- lo haya si- hecho si- la ciudadanía, si- pero tampoco si lo la puedo marcha, asegurar. ojo, ok, pero hay Sí, muchos Pero aquí siempre, Mariano, aquí hay algo bien importante, ¿eh? Claro. No hay un validador de las marchas, o sea, No, claro. no hay alguien que Eso es lo que diga, estamos ah, yo soy el que dice cuál marcha es legítima. ¿Cómo no? No, Está- pero ahí de está cuál Morena no. diciendo Porque qué marcha es nadie- legítima y qué marcha es Déjate yo, mira. Pero y ¿qué por dijo un lado Pacífica? cuestiona Dijo, a que ver, la son varias oposición es la aristas. que Ah, convoca bueno. esa marcha y Pero por son otro lado diferentes dice A ver, es que no que la entiendo. oposición no hace nada. no, a ver, es que está muy sencillo. Nada más déjame una A ver, vamos a que acabe Roberto. Una presión muy sencilla. Está bien. Si la marcha la convocó la oposición y lo convocaron los partidos políticos, no va a pasar a más. La marcha se va a acabar y no va a tener ningún resultado. Pero si la marcha viene verdaderamente como yo sostengo, como yo creo, como yo percibo, que de una nueva generación que no está de acuerdo como se están haciendo las cosas en el país, entonces esto tendrá una continuidad y tendrá un impacto en el país. Así de sencillo, no lo voy a decir yo, lo va a decir el tiempo. No, la gente Porque decide, efectivamente el pueblo decide. lo que los partidos o los políticos tocamos desde el punto de vista ciudadano social, sea del partido que No, sea, pero el pueblo todo, sin el pueblo nada. lo va a ¿cierto? cochinear. Y Entonces, Para acotar eso este habrá lo tema, que esperar. Yo creo que también así es está nuestro muy movimiento. importante, Mariano, Con el pueblo aclarar. todo, sin el pueblo nada. Si el pueblo decide no estar, Bueno, Está bien, muy bien, pues pero esa nada es- más que tampoco hemos visto al gobierno, ni a Morena, ni a sus representantes, ni a sus opinólogos, Y los de derecha llamando a la también se recuerdan. reconciliación o llamando a la unidad o dando atención a esos problemas. Son demandas que, como ya te dije yo, o sea, pero tú por ¿cuáles? un lado, Pues nada más descalifican. por un lado, bueno, Pues, ahí bueno, hay demandas, pues, no hay hay demandas. lodo. Sí hay Pues, demandas, sí. sí Y no hay hemos demandas. visto O sea, dónde Bueno, hoy Morena fue está hablando capturado de la el autor reconciliación, intelectual ¿verdad? del asesinato de Carlos Porque Manson. es Morena el que ha cultivado ese Hoy- odio, esa hoy detuvieron a alguien, confrontación Hoy lo detuvieron durante los al 7 años. presunto autor intelectual del asesinato del presidente. Que fue el que municipal. generó los, Sí. los A lo largo de los últimos años ha habido muchas protestas ciudadanas, con significativamente más asistentes que los de esta marcha de la generación Z. Así por mencionar algunas muy rápido, fue la marcha de la Marea Rosa, que fue hace un par de años, las marchas del 8M, que son cada año en la Ciudad de México. Hubo una de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que convocó también muchísima gente en su momento. Hubo una marcha de la defensa del petróleo contra la reforma energética que encabezaron Andrés Manuel López Obrador, Bartlett y Cuauhtémoc Cárdenas. Esa fue la marcha que nos... Fue la marcha permitió llegar al Zócalo. en el 2000, la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la del no al desafuero, que aunque sí era política, no era propiamente de un partido, no era de una elección. Y por ahí varias marchas más, es decir, por lo menos podemos recordar 20 o 30 marchas en la Ciudad de México con más asistencia que este fenómeno. ¿Cuál es lo que sí está marcando pauta para que sí pudiera ser un desestabilizador de este periodo de gobierno? Ninguna de esas, desde mi punto de vista, coincide con lo de ahora. Que Porque- está porque- permeando en redes sociales, es decir, que esta marcha es una marcha que ya sea en un momento de redes sociales con una influencia. Estas marchas tienen Quedémonos con tienen lo que dice Roberto. estas marchas Veamos qué estas sucede marchas en tienen el futuro. organización, por ejemplo, Sí, hasta o sea, el tema de las mujeres. Tienen una organización, Tiene tienen una organizaciones estructura. civiles, hay un orden, pero esta marcha no tuvo esa característica. O sea, es como a través de los teléfonos, Pero a través de le faltamos la convocatoria. inteligencia a la gente, Roberto, claro que hubo organización. No, y bueno, hubo intervención pero- de parte de pero la al mismo oposición. nivel, es lo No, que no, yo no, creo. no, pero no hubo- iniciativa, no, pero hubo una organización. estructura, No es lo Sí. mismo Bueno, la entiendo marcha que que hace ustedes el jefe de ustedes gobierno de la Ciudad de México. No, no, Se no, fueron. No, es que Ah, por ejemplo, Claro que participaron. Es que, pues, María- ¿qué tiene? ¿de aquí de dónde salieron los camiones para la marcha? ¿De dónde salieron los camiones? No sé. Ah, pues esa es la organización, o sea. Claro que están Porque, metidos, pues bueno, ¿qué tiene? Pues, ya lo sabías. Que se metan, pues que se metan, pues ¿qué tiene? Por eso, pero no, vamos, se quiso lucrar o se lucró con la marcha, ¿no? Que eso es lo que te asiste. Lo respetable es lo que acabas de comentar. lo que tú te interesa es remarcar, pues, que esta marcha estuvo plagada, politizada. Está No, bien, yo no está veo bien, muy pero radical, porque eso porque eso es la posición que asume el gobierno. Politizarla, deslegitimarla por cualquier elemento, pero no están atendiendo el fondo. Ahí está el error.
Vamos a ver. O sea, yo ni siquiera le digo que si la convocó o como convocamos a movilizaciones como lo hace él, como lo hacemos nosotros, como lo hace todo el mundo. Y sino, si nos vamos a la atención de la generación sino que creemos la que transformación es la que más ha sí hubo una movilización, pero no necesariamente el apoyo de los jóvenes. Exactamente. Bueno, es que no participaron los jóvenes en la marcha. Bueno, vamos a guardar eso para las frases de Quinto Poder. Oye, y por ahí lo más preocupante de la marcha fue los grupos de choque que hubo en esa marcha. Todavía no se sabe propiamente quién los convocó. No podemos decir, bueno, pues fueron de la derecha que pretendía ahí provocar a los policías. No, tampoco podemos decir que fue el gobierno que buscaba ahí romper una marcha que no llenó, o sea, que no estaba llena, pero hubo un saldo de 60 policías heridos y 20 ciudadanos también heridos, que es un saldo que debe preocupar. Hubo una represión como tal, pero también hubo un ataque a las autoridades. Creo que puede haber grupos de choque, como tenemos que reconocer que en el país existen grupos que políticamente están formados en algo que no tiene nada que ver con el Estado, ¿no? Que hay grupos de personas organizándose en las que son sus ideas y que repudian completamente la existencia del Estado, ¿no? Entonces, los grupos anarquistas... Que han existido desde hace 30 años. Los grupos anarquistas han existido, existirán. Se han llamado diferente. Algunos movilizados por el los Estado, globalifóbicos en su momento, los anticapitalistas. Que se cuelan en cada oportunidad. Y yo creo que es válido, o sea, personalmente creo... Más radical. Personalmente creo que cuando te detienes a escuchar a las personas insurreccionalistas, ¿no? Entienden por qué hubo una revolución o por qué los movimientos armados en tal o cual lugar. No podemos pensar que la historia está partida en lo que pasaba antes y había movimientos insurreccionalistas y ahora ya no hay nadie que piense así. Creo genuinamente que hay gente que no quiere a ningún policía, ¿no? Por otra parte, también creo que hay personas que pueden instrumentalizar a ciertos grupos para golpear, ¿no? Ya sea al gobierno o para deslegitimar una marcha. Exacto. Es algo que no vamos a descubrir, pero todas las realidades son posibles, y sobre todo cuando tienes un escenario tan inestable. Incluso puede ser un grupo independiente de la misma marcha. Y yo lo que yo digo, jamás lo sabremos, porque pueden ser incluso las tres al mismo tiempo, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta los intereses en esas movilizaciones tan grandes. Ahí en algún momento de la historia, hasta quien acusó al hoy ya no se llama CISEN, pero de justamente infiltrar, provocar, etcétera, 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 ¿no? El Estado tiene la obligación de saberlo todo, porque pues así funciona el Estado. No hagamos esos análisis superficiales en los que decimos tú fuiste, no fuiste tú, cuando en realidad sí, aquí no se puede saber si hay un bando, porque puede ser incluso un ente aparte de la misma organización. Y creo que el Estado, quienes se encargan de la inteligencia, lo saben bien. Creo que tienen las herramientas suficientes como para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, como para que estemos o sea, queriendo descubrir el hilo negro o sacar conclusiones de esta manera. Pero coincido, o sea, muy mal si el gobierno de la 4T no identifica las demandas legítimas. Exacto. Manipuladas. Reconocerlas. Reconocer esas demandas legítimas no solamente les beneficiaría en la apreciación, sino en las elecciones también, ¿no? En el discurso público, que ese es otro tema que vamos a hablar al ratito, de quién controla pues sí, el ideario colectivo, lo que pensamos todas y todos. Exacto. Pero sí creo que es un fenómeno bien complejo y que si no nos damos cuenta, así decimos nosotras, ¿verdad? Que hacemos esta política patriarcal, en la lógica de los hombres todo es pelea, todo es confrontación, todo es ganar, cuando necesitamos hacer una política para las necesidades que tenemos, mucho más humana, más cercana, y incluso cediendo. Sé que tienes razón, ¿no? Y sé que yo no la tengo. Entonces, ¿cómo podemos construir algo, no? Entonces, bueno, es lo que yo digo, pero entiendo que pues si la organización fuera fácil, el mundo sería justo, ¿verdad? Entonces es justamente el gran reto de la humanidad. Sí, yo como conclusión de este tema podría decir que efectivamente sí hay un descontento social en varios temas, legítimo, pero que todavía no ha logrado ese descontento convertirse como tal en una oposición organizada. Es decir, hay un descontento de muchos grupos sociales que no propiamente tiene que ser una oposición al gobierno. Es decir, puede que estén con
con Morena, pero no están contentos con cómo están gobernando en todas sus aristas. Pasando a otro punto, el que tampoco debe estar muy contento con Morena y con cómo está gobernando es Ricardo Salinas Pliego, el famoso tío Richie y uno de los autodestapados presidenciables. Pero ese sí, ¿quién lo defiende? Pues sí, el candidato de derecha más de derecha y aspirante presidencial. Y también bien evaluado en varias encuestas. Veíamos que entre los que buscarían un candidato de oposición es bien visto por 6 de cada 10 ciudadanos que votarían por un candidato de oposición, y aparece en varias encuestas con alrededor del 10%. Ricardo Salinas Pliego perdió la mayoría ya de sus amparos, incluso hoy perdió otro más por unos 60 millones de pesos. Que era del último, 60, pero termina debiendo 48 mil millones de pesos, que equivale a 4.5 veces, casi 5, lo que vale TV Azteca, entre lo que tiene que pagar toda la empresa y las empresas ligadas a su conglomerado, ¿no? El 70% de las acciones, porque luego me decían, no, pero no lo va a pagar Salinas Pliego, lo pagan todos sus accionistas. Bueno, hay que aclarar, el 70% de las acciones le pertenecen a él, a su hermano, a sus hijos y a su esposa. Entonces, 7 de cada 10 pesos de esos 48 mil millones, pues los va a pagar su familia o los debe de pagar. Es una venganza como tal del gobierno contra un medio de comunicación que era el best friend forever de López Obrador, y luego pues, algo salió mal y tronaron, y pues me vas a pagar los impuestos dobles o triples, o pues simplemente pues el que deba que pague, mi querido Néstor. Mira, aquí lo que es muy lamentable, digo, yo no conozco... Es que los ricos tengan que pagar impuestos. No, yo no conozco el caso en particular. Lo que sí sé es que yo soy abogado y me dedico precisamente a la ejecución fiscal. Y lo que sí creo que pasó con esta sentencia es que se rompe el Estado de Derecho, y de nada nos sirvió a los que estudiamos haber estudiado, porque al final del día pues será lo que diga la Suprema Corte según los designios del santo de Macuspana. Y más si eso es cumpleaños, ¿verdad? Porque no, digo, yo sin defender a nadie, que creo que tenemos que considerar con todo respeto. En primer lugar, en primer lugar, pues hay que decirlo también, hay un gran resentimiento social. Andrés Manuel, aunque les estamos hablando de pero estás admitiendo que Andrés Manuel es el pulso del país al decir resentimiento social, ¿no? Sí, él sembró mucho este odio que ahorita lo hemos reflejado en Mariano en todos sus comentarios. Bueno, pero aterrizando el tema nada más es... sí hay, yo creo que lo que nos debe de preocupar como ciudad es que quienes no tenemos dinero, quienes somos pobres, tengamos resentimiento o un odio con quien sí tiene dinero o con quien sí le va bien, por el solo hecho de que tiene dinero. Pero yo no tengo odio contra Salinas Pliego. Se satanizó mucho a quienes tenían dinero, ¿verdad? Ojalá todos tuviéramos esa capacidad de generar empleos. ¿Por qué no estás en el PAN? Pero, dicho lo anterior, no, yo soy fan del tío Richie, descaradamente, pero digo, al margen, sin defender a nadie, aquí el tema es que los créditos fiscales tienes 5 años para cobrarlos. Y si lo que dicen las notas periodísticas es cierto, y lo que escuché de los ministros de la Suprema Corte, pues no da margen para la duda, ellos están haciendo efectivos cobros que no se hicieron en el 2008. Entonces estamos hablando de que son créditos fiscales que estaban prescritos. Y si bien es cierto, la prescripción se puede interrumpir, lo que estoy explicando, la prescripción se puede interrumpir igual que todas las figuras jurídicas por un plazo de tiempo, pero la Constitución de este país todavía, cuando yo estudié hasta hace unos días, incluso hoy todavía dice, pero ya la Corte en los hechos lo eliminó, un tema que se llama, un principio constitucional que se llama certeza jurídica. La certeza jurídica implica que el Estado, que es el poderoso, frente al gobernado, tiene la obligación de cobrarte, en este caso, por ejemplo, los impuestos, o de meterte en la cárcel y ejercer acción penal o la acción fiscal o la que tú quieras. Pero ese poder punitivo del Estado está limitado por el tiempo. No puede de manera indefinida el Estado tener la facultad. ¿Cómo cuántos amparos debe haber otorgado la Suprema Corte? Entonces, después de 5 años, el Estado te puede interrumpir un crédito fiscal con una acción de cobro. Pero después de 10 años, si el Estado en 10 años no te cobra un crédito fiscal, o no ha iniciado y concluido el procedimiento de ejecución fiscal, ya caducó la instancia, y entonces
Aquí lo que estamos viendo es que ya la Suprema Corte dicen, no nos importa lo que diga el Código Fiscal, no nos importa lo que diga la Constitución, nosotros vamos a revocar, incluso revocaron sentencias que eran cosa juzgada. O sea, imagínate nada más de qué nos va a servir entonces. Pero mira, déjate digo algunos puntos que yo traía preparados porque sabía que ibas a decir eso. Primero, el Código Fiscal de la Federación, que es lo que te estaba diciendo, establece en el artículo 146 que el crédito prescribe 5 años desde que puede legalmente exigirse el pago, que es lo que dices. Pero ese plazo puede interrumpirse por varias acciones de que la autoridad, actos de cobro, notificaciones, embargos, auditoría. Hay un tope máximo de 10 años, pero puede haber suspensión del cómputo del plazo por procedimientos legales, es decir, esos 10 años se ponen en pausa. Significa que en algunos momentos el reloj de la prescripción se detiene, mientras hay litigios, amparos, juicios administrativos, etcétera. Por eso, aunque pasen muchos años desde los ejercicios fiscales, como 2008 o 2013, que están en disputa, no necesariamente se ha cumplido el plazo para que el crédito prescriba. Es decir, son 10 años sí, pero en los amparos y en demás cosas que metían, se pausa el reloj, se pausan los 10 años y hasta que se acabe ese tema, vuelve a contar. Pero creo que por eso. Ese es el debate jurídico, ¿no? Pero sí, también claro. está pero el parte moral. O sea, claro. Pues en el moral yo te diría, bueno, te repito, yo no estoy defendiendo a nadie ni conozco el tema, pero habrá que preguntarnos en todo caso, pues por ejemplo, qué han hecho otros gobernantes salvando empresas, porque a veces les dan dinero a empresas, ¿no? Pues ¿Cedillo? Quien haya sido hasta Mario García, los de San Antonio, ¿para qué lo hacen? Porque dicen, bueno, es que yo ocupo como una decisión de Estado que tú estás en contra de que hayan salvar una salvado empresa San para Antonio. que salven empleo. Desconozco también el caso particular, pero los Ese gobernantes, era bueno, ¿eh? los gobernantes dicen los gobernantes, no, es que es una decisión de Estado porque se pierden empleos. Habrá que ver aquí qué tantos empleos puede afectar. Que las decisiones que tomen, incluso en aquellas concesiones que se hayan hecho, por ejemplo en el Fobaproa, que tanto no se ha vendido, que claramente hubo beneficios para los empresarios, para los banqueros, pero que también hubo beneficios para todos esos campesinos a los que se les condenaron créditos que se habían vuelto impagables por la banca. Todo tiene aristas, o sea, todo tiene aristas que analizar, pero en este caso, hablando puntualmente de Salinas Pliego, solamente quiero aprovechar para que todas aquellas personas católicas que nos están viendo sepan bien que la usura es un pecado y que si en algún momento Salinas Pliego se lanza, no es el más grande ni el más católico impulsor de la movilidad social, sino el más grande usurero de este país, y por lo tanto, en tanto incluso los partidos políticos no se pongan de acuerdo, la ultraderecha con todos los recursos económicos que tiene Salinas Pliego es capaz de llegar con una candidatura independiente y decir, vamos aquí, y ¿saben qué? Su sistema democrático se me va al carajo, entre comillas también el sistema democrático, y ustedes ahí síganse ¿cómo peleando? los tienen los demócratas? Destruyeron el INE y la pues, Suprema Corte. Pues por eso dije entre comillas, se llama tu partido. pues así digo, por eso digo entre comillas, porque todo tiene aristas que analizar, pero es muy peligroso el que no estemos viendo a Ricardo Salinas como este impulsor de la ultraderecha que puede traer consigo incluso rompimiento con el cumplimiento de derechos humanos, no, con esta reunión que tuvo con Bukele, que seguramente Néstor también es su fan, pero no lo dudo, pero que claramente tiene posturas completamente violatorias de derechos humanos, de tratados internacionales, etcétera, etcétera, respecto a la política contra el crimen y la violencia, que hay quien dice pues funciona en el corto plazo, pero sabemos todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces es abrirle la puerta incluso al intervencionismo, a muchas cosas. Ricardo Salinas es peligroso, que pague impuestos. Es un peligro para México. Él sí es un peligro para México, a mi juicio. Si Néstor tiene razón en lo jurídico, que habría que analizarlo, perfectamente puedo yo decir que esos impuestos ya no los pague, pero que desde 2025 no se le condone ninguna empresa de esa magnitud. Walmart hay años que ha pagado, por ejemplo, 70 pesos de impuestos en un año. O sea, mientras hay personas con salario mínimo a las que no les van a condonar para nada IVA, ISR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hablando de impuestos, los empresarios tienen que pagar lo justo, ¿no? Sí, porque pues por algo tienen el nivel de vida que tienen. Claro que habrá que ponderar los ingresos de cada empresa, porque no es lo mismo ser Ricardo Salinas que tener una pequeña empresa, ¿no? Que está empezando y que en este estado, por ejemplo,
2 años de vida es lo más que dura una pequeña o mediana, micro o pequeña empresa en el estado. Se acaban, no tenemos impulsos, mientras Ricardo Salinas, junto con otros tantos, beneficiados también de esos gobiernos, muchos panistas, por ejemplo, los Coppel, ¿no? Se convierten en usureros. Roberto. Y la usura es pecado, ya, no más. Bueno, antes de que, como un dato anecdótico, TV Azteca dio una cobertura extraordinaria a la marcha de la Generación Z y a la parte de la represión policial. Aquí hubo, incluso los titulares de TV Azteca, los directores de cada estado fueron los que hicieron la cobertura directamente en cada estado de la marcha. Un aplauso a TV Azteca por la cobertura que hizo de la Generación Z. Mucha gente la quería ver también. Roberto, está desquitando la chamba a la nueva corte, ¿no? No, bueno, a ver, mira, yo creo que aquí la parte más importante y el temor que teníamos muchos mexicanos es que ahora que particularmente el gobierno y Morena tienen controlado el Poder Judicial, lo utilicen con temas de revancha política o con fines políticos. ¿Tú crees que fue una revancha política totalmente? Yo creo que a final de cuentas, más allá del tema legal, si los debe, no los debe, si son legítimos, son los legítimos, en este país todos estamos obligados a pagar impuestos. Sí. Todos estamos obligados a pagar impuestos. No se le puede perdonar ni condonar absolutamente a nadie la posibilidad de no pagar los impuestos. Yo creo que él, que ha sido un beneficiario, no solamente de todos los mexicanos, ¿no? Yo tengo un pequeño negocio que luego compito con sus créditos y que técnicamente pues es imposible, o sea, técnicamente nos pone en una condición de desventaja, las condiciones que él da y la forma en la que va generando. Pero ese no es el debate, o sea, el debate es, al menos mi posición muy clara es, si él debe un peso de impuesto, lo debe de pagar. Y efectivamente lo que le deba a este país se lo tiene que pagar para que tenga las condiciones que tiene. A mí lo que me preocupa también, pues es el uso de una nueva corte que esté al servicio, pues, del poder, y que así como a él le puedan cobrar de manera justa o no justa un adeudo, lo utilicen el día de mañana para quienes sean sus adversarios, sus enemigos políticos. O sea, no solamente es verlo como el caso de él y bueno, pues que pague. No como un caso aislado. No como un caso aislado. Habrá que analizarlo y valorarlo con un tema serio que el Poder Judicial. ¿Cuáles siguen? Bueno, porque al rato vendrán muchos más. Yo vi ahora que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos declaró la casa financiera de Romo, ¿no? Asesor de la 4T, quien lavaba lana, pues yo no vi a la Suprema Corte o no vi un juicio que pudiera equilibrar las cosas, ¿no? Entonces tuvo que venir a Estados Unidos a señalar el lavado de dinero de uno de los de casa y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces habrá que, lo que buscamos nosotros pues es un equilibrio de justicia, un Estado de Derecho pleno, donde todos tengamos las mismas obligaciones y todos tengamos que cumplirlas y también la justicia se imparta igual de la misma manera. Eso es lo que a mí más me preocuparía de este caso. Si él debe un peso, lo tendrá que pagar, pero que sea justo, pues. No hoy que haya un manipuleo, pues, desde la Suprema para obligarlo a él, porque entonces el estado de indefensión de todos los demás, él tiene un medio de comunicación que pudiera, como lo decías tú, frenarlo, pero el que está allá afuera en la calle, el empresario que está haciendo un esfuerzo extraordinario, que sea utilizado, pues eso hace pues una sociedad que no pueda expresarse, que no pueda manifestarse, porque pues ahora sí ya nadie vamos a poder hacer nada. De por sí las calles estamos sujetas a la extorsión, al abuso, al robo, y todavía tener al gobierno encima, pues no hay sociedad que lo resista. Y bueno, aquí nomás para concluir el comentario de Roberto, que creo que es muy puntual, cabe también nuevamente esta incongruencia en el discurso de la 4T. Por un lado, ellos condenan de manera ferviente como un mantra el tema del Fobaproa, pero por el otro lado, por ejemplo, tenemos una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que es de marzo de este año, donde se documenta cómo en el sexenio pasado perdonaron deudas por más o menos 40,000 millones de pesos a 2 petroleras extranjeras que el gobierno federal les condonó todos los deudos. Es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. A Paragon y a Offshore Limited
les condonó 40 mil millones de pesos en impuestos durante su sexenio. Sí, Entonces digo, pues ahí es donde el doble discurso, pues, o todos culos, todos rabones, repito, aquí no se defiende a nadie, pero sí se cuestiona al gobierno. Ni a la petrolera, ni a Salinas, y si a eso le sumamos el tema de que el huachicol fiscal representa 100 veces el famoso Fobaproa, entonces pues habrá que cuestionarnos entonces si estábamos mejor cuando estábamos peor. Yo creo que lo que hay que cuestionarnos es qué clase política tenemos desde hace tantos años, que es tan difícil acabar con la corrupción, ¿no? O sea, pareciera que no importa lo que suceda, siempre va a haber y le acabas de dar en el clavo, porque es lo que dijo Ciro Murayama el otro día en Twitter. Cuando él entró de consejero al INE, los representantes del PRI eran Jorge Carlos Ramírez Marín, del PAN era Javier Corral y del PRD era Pablo Gómez. Hoy los tres están en Morena en primera fila. Lo publicó. Entonces, híjole, ahí están. Y hablando de cambios de partido. Y te aseguro que cuando Morena... Yo también quiero opinar sobre los Salinas. Ahí va a estar Mariano en primera fila también. Por supuesto. Cuando el PRD sea gobierno de la República. El mensaje para las personas que nos escuchan y que tienen un crédito en Electra y que tienen un Electra en crédito y que pagan sus impuestos, porque si se retrasan eso es moratorio y genera impuestos, son justamente todos esos impuestos los que se les están cobrando. ¿Por qué? Que en defensa del tío Richie nadie los obligó a ir a... Pero efectivamente escuchen, qué peligroso es esto. La verdad es que nadie por encima de la ley. Creo yo que en efecto creo que todo es... Ya nos regalaste como 4 frases buenas con tu fotografía para los editoriales. No me equivoco cuando digo que la oposición habla desde el odio. No, pero a ver, retomando el tema del tío Richie, creo que es una persona que en su inicio se benefició del gobierno. Creo que lo mínimo que tiene que hacer es pagar impuestos. Y ahí lo dejaría. Muy bien. Igual que todos. Nada más. También estas semanas Arturo Nale salió en público ya más en forma a mostrar sus aspiraciones a la gubernatura. No tan definido por qué partido, ni por qué alianza, ni por dónde, pero aquí tampoco le entendemos por dónde pudiera ser. Porque... No, Arturo Nale ya está definido, va a ser canto del PRD, mi hermano. Nada más que todavía no les damos la sí, pero mira, déjate digo, es que lo estás diciendo como cuando uno de niño decía, es que ella es mi novia, pero ella no sabe. Entonces, y vamos a dejarte iniciar con el tema porque el PRD ya levantó la mano invitando a Arturo Nale, pero con la situación de Arturo Nale, ¿hasta dónde le alcanza? ¿Qué partidos todavía quedan digamos, en forma para asociar a Arturo Nale o para buscar una alianza que él busca? Y cómo podría construirse una alianza opositora, porque hay muchas rutas que Nale podría cubrir y desde la oposición o desde la 4T Nale podría ser un candidato sumamente competitivo porque él puede representar tanto intereses como sectores locales y nacionales que pueden lograr acuerdos que no están logrando muchos de los otros aspirantes, ¿no? Esta es la parte más divertida de Arturo Nale, ¿no? Pero explícalos, porque los dejaste muy ambiguos. Bueno, mira, vamos a ver, Arturo Nale te puede conciliar la 4T, pero también te puede conciliar el interés de Claudia Sheinbaum, te puede conciliar una parte de los intereses económicos del círculo libanés, los Nale también te pueden tener parte de la política interna con los Monreal, del PRD, tienen buena relación con el PRI, indudablemente tienen también buena relación con el PAN, es decir, Nale, hace 6 años que también se decía que quería ser candidato, decían que Nale podría ser gobernador pluri, hoy a lo mejor ya no tiene ya no tiene esas condiciones, pero al final de cuentas él cabe en muchos partidos porque tiene coyunturas, digamos, muy variables, ¿no? O sea, pero hasta dónde puede alcanzar el tiempo. Más bien que arranque Mariano. No, pero yo dije que arrancar aquí Néstor. Y luego ya aquí el que encabeza las encuestas de la capital. ¿Cómo quieres que conteste? Échale, por favor. Te la cedemos. No, yo creo que, a ver, el licenciado Nale, el doctor Nale. Mira ya, el doctor Nale es buena persona, es zacatecano, tiene una amplia experiencia. Ha estado en la administración, es una excelente persona. ¿Puede ser candidato por Morena o no? Claro, si el pueblo decide, ¿por qué no?
Es que no decide el partido, decide el pueblo. Ahora, él no lo ha manifestado tampoco, ni tampoco tenemos una solicitud donde él quiera ser militante, pero pues no hay problema. Si para ser candidato hay que ser militante. Sí. En una alianza también. Claro que sí. Hay que ser militante. Bueno, en una alianza ya tendremos que ser con los partidos en lo que marque la alianza. Ya en lo que marque la alianza. Pero aquí lo importante es apegarnos a lo que dicen nuestros principios. Es lo que la gente decide, lo que el pueblo decida. Por eso es que nuestro método son las encuestas. Ahorita traemos ya nuestros propios... O sea, pero a ti no te desagradarían, Ale. No, yo en lo personal no. La pregunta no es para Mariano Casas, sí, no sí es para el secretario. No, para ti, Mariano persona, no el secretario. No tengo yo problema. La verdad es que lo que la gente, si genera estos consensos, si tiene una visión para Zacatecas, una mejora para Zacatecas, si está alineado con los ideales de la Cuarta Transformación, adelante, no tengo ningún problema. Pues si es exprista, está alineado con los ideales. Pues es que, pues es que... Bueno, es en la posición del odio. Yo no tengo problema. La verdad es que la posición de Mariano no tiene problema. O sea, eso también es que es la parte de también que comentabas ahorita. Es que ¿quién tiene problemas? No, es que yo lo he comentado muchas veces. Lo que debe de unir es el proyecto. No son los intereses personales, es el proyecto. Es enamorar al zacatecano y que diga, este es mi proyecto. Ahí no importa que haya sido del sexenio de Peña Nieto. No tengo yo problema. Mariano Casas no tiene problema. Roberto, ¿tú qué opinas ahí de las aspiraciones de Arturo Unale? Bueno, a mí me tocó ser compañero candidato a diputado federal 2009, yo por el 4º distrito y él por el distrito aquí de la capital, entonces al menos yo tengo una extraordinaria opinión también de nuestro amigo Arturo Unale. ¿Qué te diría con honestidad? Pues que tiene una disyuntiva por dónde entrarle, por dónde definir su aspiración, porque estos años en los que estuvo en el Poder Judicial, bueno, pues de manera natural estuvo alejado de los partidos, con poca participación dentro de los partidos. Yo el único punto que pongo sobre la mesa pues es la definición política de él por dónde participar, porque también esta falsa idea de que una persona va a aglutinar a una alianza, eso es una total mentira, sino que los partidos tendrán que tomar sus propias decisiones, irán construyendo sus propias alianzas indistintamente de quién sea o no el candidato. Al menos yo tengo una buena opinión de mi amigo el doctor Arturo Unale y bueno, pues esperamos que pronto tenga una definición, porque o nos toca apoyarlo a nosotros en el PRI, o Néstor lo hará candidato en el PRD, o Mariano se iría... Pero esa jonjolía de todos los moles, ¿no? Pero fíjate cómo aquí acaban de demostrar que tal vez sí sería un buen aglutinador de causas, ¿no? Porque nadie lo ve mal. Yo no lo conozco mucho, tengo algunas opiniones que no corresponden en este momento, pero de todas formas... ¿Ese candidato? Pero de todas formas, sí, pues hay que ver también cómo viene el tema de la paridad, ¿verdad? Muy probablemente haya institutos políticos como Morena, en los que, o el mismo Partido del Trabajo, etcétera, en los que ya por estatuto o por mandato corresponde a una candidatura de una mujer. Entonces hay que esperar, ¿no? A ver qué sucede. Quiere ayudarnos a construir. Pero pues sí, yo no quiero opinar mucho al respecto, pero claramente todos lo ven bien, ¿no? Entonces creo que... ¿Tú cómo lo ves? Bien. Yo lo veo bien, nada más creo que generacionalmente puedo hacerle algunas observaciones, algunas diferencias no personales que he tenido con él respecto a algunos comentarios que se avienta luego, ¿verdad? No, es muy de la vieja escuela. Es de esos que les gustan los chistes de machos y esas cositas, ¿verdad? Que pues bueno, ya corresponden generacionalmente a él es baby boomer, ¿no? Él es baby boomer. Pues sí, ya tiene 63 años, sí, ya tiene más de 60 años, entonces ya... ¿Cuánto habrá nacido en el 60 y qué? Sí, ya es mayor de... Entonces sí creo que podemos tener pues por ahí algunas observaciones que hacerle, ¿verdad? Pero también sabemos que pues como abogado es como funcionario es una persona que debe entender que ya no solamente porque se les dé la gana o porque traigan ganas, sino por mandato incluso constitucional deben vigilar la perspectiva de género y los respetos a los derechos de las mujeres. Y contrario a lo que decía
aquí nuestro amigo Emilia Pesci de que pudiera aglutinar, el que esté tan suelto también hace que todo el mundo eche para atrás. Sí, también. O sea, juega en las dos vías, dice, pareciera que une a todos, pero es tan sospechoso que une a todos que todo el mundo dice, no, pues a lo mejor no es. A lo mejor no. Entonces, él tendría, eso creo yo, pronto tener una definición. Es que la política es de definiciones, ¿no? Y también decir algo que yo sí le observaría, que no es un político de calle. O sea, Nale... No, pues así se le va a complicar acá. Porque así se ganan las encuestas también. Por alguna vez ahí alguien decía, Bueno, no lo digo yo. es más fácil... Pero para eso los tiene ustedes. Es más fácil que a lo mejor que vaya a Barcelona que a Lorito, no sé. Entonces, creo que sí, también eso es algo que yo le observaría. Que por supuesto la formación, el currículum, los cargos, pero pues sabemos cómo es esto también. Sí, pues te la encuentras más veces en el Starbucks que en el mercado de abastos, por ejemplo. Pero no se duda, pues. Y la revista, oye, no, bueno, ya Sí, basta. Para otro público. Sí, pues bueno, pues es que se dirigió al segmento de Bernardes como el de gran destapador. Ya escuchó mi magistrado, y ahora más es que usted quiera Ser minoral. participar en esta elección. Finalmente creo que tiene mucha razón lo que dice Roberto y los compañeros. A ver si no se En asustó política, después de definiciones las opiniones cuentan. del tío Richie. Aquí compadre. ya hay consenso de la mesa para que sea candidato del PRD a gobernador. No, nosotros no tenemos nada. Y ya hay hasta Ya hasta crítica somos constructiva y consejeros. asesores. Entonces, Por unanimidad de quinto poder, ya mi magistrado, ojalá se defina, porque también los tiempos avanzan y la gente se compromete. Y yo creo que sí es una persona, es un perfil valioso, desde luego, ya lo dijeron todos, pero también es alguien con quien nos une un objetivo común. Nosotros en el nuevo PRD estamos invitando a una gran alianza con todos los partidos, incluido hasta Morena. Los hemos invitado a la gente de Morena. No es la primera vez que Luis Mejía es candidato, que Vas hacemos a sonar equipo. así como dijo Roberto, te vas a sonar tan suelto que vas a dar después. Pero yo creo que Arturo Nale ha sido muy claro en señalar que su posible ruta sería a través del PRD o del PRI. Sí. Son los partidos con los que pueda tener afinidad Sí, ideológica. sí, Y Morena- también ha dicho que en Morena pues no se ve y que no quiere ser parte de Morena y que no cumple con el requisito de apellidarse Monreal. Si Morena no respeta las encuestas como nunca las hace y no le da la candidatura, porque ahí dice que el método de encuestas de Mariano, ¿le ofrecerías la candidatura a Mariano porque fuera el candidato del PRD de la capital o Por no? supuesto, claro que sí, en el soy PRD. un cuerpo. Además, pues no olvidemos que los Lo que falta es que Mariano quiera. regresa a casa, Mientras las sí, ¿no? encuestas nos mantengan arriba, ¿qué problema? El pueblo decide. Finalmente el PRD pues es la casa de todos los morenos, de ahí viene. Todos son bienvenidos a regresar a su casa. Bueno, y también todos bienvenidos en el siguiente episodio. Nos faltó hablar sobre la inteligencia artificial y la violencia digital. Lo que decidimos en el programa es para darle la seriedad y el tiempo que es necesario en un tema tan difícil y también tan complicado, y sobre todo con lo que ha pasado en las recientes semanas. Se va a abrir un programa especial sobre este tema junto con la violencia vicaria. Entonces se va a estar grabando ese programa que se va a emitir para hablar de la violencia digital, la inteligencia artificial y la violencia vicaria para todos estos temas y abarcarlos de mejor manera. Entonces, esto fue Quinto Poder. Yo les agradezco mucho. Gracias. Mi queridísimo rejuvenecido y ultraderechista de izquierda, Néstor Santa Cruz, hijo pródigo del tío Richie, impulsor de Arturo Nale y de la verdadera izquierda derechista. Roberto León, la esperanza viva del guadalupense. Roberto, muchas gracias. Emilia Pesci, el cuadro vivo de la fuerza feminista de Zacatecas. Sí, el número uno en las encuestas de León, por lo menos hoy, por lo menos por hoy, el puntero en la capital de Zacatecas por Morena, Mariano Casas. Está disfrutando este momento, ¿verdad? No siempre estamos Mariano Casas, hoy sí lo vamos a decir, el titán de la cuarta transformación. Yo soy Marcos Saucedo, muchas gracias. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches.